Pasen. Entonces, sean buenas o sean malas, nosotros vamos a entender la necesidad que teníamos en Jesucristo. Gracias, joven. Y a veces pasamos circunstancias muy difíciles, muy dolorosas o muy caóticas, o circunstancias muy emocionalmente hablando fuertes. Crisis podemos estar pasando, pero todo ello es parte de la providencia de Dios para llevarnos a alcanzar su propósito. Por ejemplo, cuando están los torrenciales de agua, nosotros podemos decir, se me está pasando el agua, y miramos las goteras, y miramos que se nos mojaron los enseres, y no para aquella lluvia, y no quisiéramos que lloviera, porque no se seca la ropa, o nos vamos en las correntadas para el trabajo, a hacer las diligencias, etcétera. Y cuando está el torrencial no lo queremos, pero ahorita sí lo queremos, por estos calores que tenemos. Pero después de pasado ese torrencial, sentimos aquella frescura. Vemos la hierba crecer, vemos los árboles florecer y miramos lo bello de la naturaleza. Así son las circunstancias que Dios nos permite pasar para alcanzar al final su propósito. Pero les decía, las personas buscan a Jesucristo por las razones equivocadas. Y miramos que dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, a la región de Tiberia. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguía gran multitud? Porque querían ver sus señales. Miramos que la primera razón por que la gente le seguía es porque querían ver sus señales. Quiere decir que hay gente que le gusta ir a la iglesia de espectadora. ¿Qué espectadora? Van a ver qué pasa. A ver si me llega el mensaje. A ver qué tiene que predicarnos hoy el pastor o el hermano que los hermanos que predican. A ver si me animo. A ver si recobro la motivación. O ya por último voy a ir porque me están insistiendo, sea la esposa, sea el esposo, sea ahora lo que andan los hermanos, o sea el pastor, porque me tienen aburrido. O para darle gusto, como me han dicho, para darle gusto. Quiere decir, no es porque yo quiera ir, sino para darle gusto, para que nos dejen paz, para complacerlo. Hermanos, esta gente seguía a Jesús por buscar señales. Y buscando las señales, encontraron en Jesús un hombre que les podía ayudar a liberarlos de la condición política en que ellos se encontraban. Miraron en Jesús, este es del quien habló los profetas y este nos puede liberar de la opresión del imperio romano en que vivían. Entonces miraron en Jesús un libertador. Ellos andaban buscando señales y miraron una oportunidad en Jesús como un libertador. La gente que busca de manera equivocada a Jesús, ya como les dije, quizás esa es parte de la providencia de Dios para que se acerque a buscarlo, pero lo busque con el propósito correcto. Si buscan a Jesús como un sanador, van a encontrar un médico. Si buscan a Jesús como un proveedor o un sustentador, van a encontrar un proveedor. ¿Cómo un sustentador? Bueno, tengo tal necesidad, se me acabó el gas, el arroz y los frijoles.
y la vecina, el vecino, en el trabajo, me ha estado hablando de que Jesús tiene control de mis necesidades. Y que Jesús es amor, que Dios es amor y que Dios quiere ayudarme. Y que traiga a Él todos mis problemas y que Él me los va a resolver. Entonces voy ante Jesús y le digo, Señor, ayúdame, sácame de esta crisis. Porque miraron a Jesús como un sustentador. Y entonces al día siguiente encontraron cómo solucionar el problema. Y el problema pues les resolvió y ya miraron a Jesús como un proveedor, pero hasta ahí nomás. Otros pudieron buscar a Jesús por una enfermedad grave que tenían o temor a la muerte y se curaron, se sanaron, entonces encontraron a Jesús como un buen médico porque el médico lo había decepcionado o desahuciado y no le hallaban, pero ya se curó. ¿Cuál fue la razón por la que usted buscó a Jesús? Después dice que otro grupo le buscó a Jesús, porque ahí miramos que se levantó, dice que se levantó Jesús y viajó hacia otro extremo de la ciudad y la gente lo seguía. La gente lo seguía. Y cuando lo siguió la gente, dice el verso 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Miramos que la gente siempre buscaba a Jesús, pero dice el verso siguiente, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Queriéndolo impresionar. ¿No te acuerdas de mí? Yo estaba allá al otro lado, en Capernaum, contigo. Rabí, aquí estamos de nuevo. ¿Y cuándo llegaste? No te miramos llegar. Te andamos buscando. Para que mires que te buscamos. Para que mires que tú nos importas. Para que veas que tú nos interesas. Para que veas que queremos ser tus seguidores. Jesús les dijo, de cierto, una doble afirmación quiere decir que es una verdad, sin lugar a duda, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Por eso tengo esta Biblia aquí. Traducción original, quedar saciado, es os hartaste. Quedaste harto del pan que les di. A veces la gente quiere impresionar a Dios. O pensará la gente que vamos a impresionar. Señor, aquí estoy. La gente que busca a Jesús por los motivos equivocados. Los primeros por ver unas señales. Y los segundos, ¿por qué los buscaron? Por un interés personal. En este caso, lo buscaron porque Jesús le había dado pan de cebada. El pan de cebada era el pan de pobre. El pan de pobre, ¿saben cuál es el pan de pobre, va? El pan baguette es el pan de pobre. El pan baguette es el pan de pobre. Porque es el pan duro que venden. Es caro, es pan, ¿verdad? Pero es que nosotros le decimos baguette ya cuando se nos ha endurecido después de 2 días estarlo guardando ahí en la alacena.
es pan duro, porque el pan baguette es pan duro. Entonces nosotros tenemos pan duro, entonces le llamamos pan baguette, pan de pobre. Ellos le llaman, los ricos le llaman baguette y nosotros le llamamos pan de pobre, pan duro. Entonces, hermano, Jesús les dice, trabajad por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Entonces le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y comienza Jesús a dar una cátedra tan impresionante, hermanos, tan impresionante, que no lo lograron entender. Cuando la gente busca a Jesús por los motivos equivocados, jamás va a comprender la palabra de Dios. Y en virtud de sentirse identificado con el mismo Cristo por causa de la palabra de Dios, se va a sentir aislado del Señor, se va a sentir rechazado del Señor y se va a sentir ofendido por Dios. Dice el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare y yo le resucitare en el día postrero. Ahí hay una enseñanza muy profunda acerca de la elección. ¿Por qué dice la palabra arrastrare? ¿Qué implica esa palabra en el griego? Y es porque se está refiriendo a lo que hacían con los muertos. A los muertos no los cargaban como nosotros tenemos la costumbre a veces de cargarlos en un ataúd, sino que los ponían en unas camillas como las que a veces miramos en las películas de 2 palos y ahí los llevaban, porque los muertos no pueden caminar solos. Entonces el muerto espiritualmente no puede buscar por sí mismo su redención, sino que Dios es quien lleva y atrae al muerto a sus propios brazos de amor. Pero miramos que estas palabras no las lograron comprender, no las lograron entender, no las lograron asimilar, porque creían que Jesús les estaba hablando del canibalismo. Porque Jesús les decía, si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. No pueden ser salvos, no pueden recibir la salvación o la vida eterna. Le dice el verso 53, Jesús les dijo, es cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús creyó que la gente creía que Jesús les estaba hablando que se lo comieran vivo, o que una vez que se murieran todos comenzaran a agarrar un trocito de Jesús y se lo comieran. Como dicen nuestros estimados amigos católicos en las parroquias, que ellos practican la transutación, que en el momento que ellos elevan la copa y elevan la hostia de harina, inmediatamente, como por arte de magia, la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino que se beben instantáneamente se convierte en la sangre de Cristo. No se trata de algo físico, sino que se trata de algo espiritual, y ahí está reflejando lo que se conoce como la cena del Señor. Pero esta gente que miramos buscó a Jesús por los motivos equivocados. Y al buscarla por los motivos equivocados, dice el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿Qué era la ofensa que le había dicho Jesús?
¿Qué era lo que les había ofendido de parte de Jesús? No era que le había ofendido, que le había dicho que se habían hartado, que lo seguían porque se habían hartado, sino que los había ofendido era que Jesús estaba diciendo que Él era el pan que había descendido del cielo. Él estaba diciendo que Él era alguien no de aquí de la tierra, sino que era un ser celestial, que Él era el mismo Dios encarnado aquí en la tierra. Eso fue lo que les ofendió. Dice el verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Lo que les ofendía no era tanto el reclamo que les había dicho, o no reclamo, sino la verdad que les había presentado, decirle, ustedes no me siguen por las señales, sino que me siguen porque quedaron hartos de la comida que yo les di. Pero ellos siguieron a Jesús y seguían escuchando a Jesús, las enseñanzas de Jesús. Pero llegó un momento en que dijeron, no podemos seguir escuchando esto, que Jesús es Dios. Hermanos, así hay muchos cristianos hoy en día. Se han construido un Jesús como aquel que caminan en el crucifijo nuestros amigos católicos. Un Jesús muerto. Un Jesús que no está viendo lo que estamos haciendo. Un Jesús que no está escuchando lo que le estamos enseñando. Un Jesús que no está escuchando lo que le estamos diciendo. Un Jesús que no está atento a nuestro entorno, a nuestras necesidades. Pero un Jesús que pasa por desapercibido toda nuestra forma de vida. Un Jesús prácticamente crucificado, un Jesús prácticamente muerto. Que podemos hacer y deshacer con nuestra vida a como nosotros se nos plazca. Que podemos recibirle cuando nosotros le recibimos a Él. Y así como yo le puedo recibir, también yo le puedo rechazar. Y Jesús tiene que recibir lo que yo le quiera dar. No lo que Él me dice en su palabra que le tengo que dar. Jesús se tiene que conformar con lo que yo le quiera dedicar. A ese Jesús es que está siguiendo mucha gente. Y están de una manera muy equivocada. Pero muy equivocada. Porque no han sabido todavía quién es Jesús. Esta gente le seguía por razones equivocadas. Esta gente creía que Jesús era cualquier cosa. Unos lo buscaban porque dijeron, es un hombre que nos puede liberar políticamente. Porque dice que muchos, y Jesús se tuvo que apartar de ellos, porque querían tomarlo para proclamarlo rey. Eso lo puede ver en el verso 15. Se tuvo que apartar de ellos porque querían proclamarlo rey. Lo miraron como un líder político. No lo miraron como el pan que había descendido del cielo. No lo miraron como el bendito Hijo de Dios. Ni lo miraron con mucho menos como el mismo Dios encarnado. Lo miraron como alguien común, un político, la oportunidad. Esta es la oportunidad de que nos liberemos y lo vamos a lanzar para que nos libere del yugo de los romanos. Otros lo miraron como un benefactor, como un hombre que les podía suplir sus necesidades alimenticias. Y hombre, y esto está bueno porque solo por estarlo escuchando y andar detrás de él, no voy a tener problema de comer yo y me llevo a mi mujer, me llevo a mis hijos y tranquilo, andemos detrás de él que nos va a dar de comer y para qué trabajar. Así hay muchos y ustedes los pueden ver en los mercados y en los buses,
que le dicen 4 cositas y después le pasan cobrando por haberlo escuchado. Pero cuando Jesús se da a conocer quién es, el carácter de Jesús, la persona de Jesús, y le dice, yo soy el que descendió del cielo. ¿Ya no les gustó? Porque saben que no podían jugar con él. Porque saben que no es cuestión de pasatiempos la iglesia. Y cuando usted encara a alguien con la verdad, ¿sabe lo que produce? Ofensa. Se ofenden, se irritan, se molestan, se enfurecen por decirle la verdad. Y creen que por venir a la iglesia le están haciendo un favor a Dios. Creen que por venir y dar una ofrenda le están haciendo un favor a Dios. Creen que por venir y dar un diezmo le están haciendo un favor a Dios. Dios no necesita de nosotros, de ninguno de nosotros, ni de mi persona, pues. Si yo estoy aquí, no es porque Dios necesite de mí, sino por la multitud de sus misericordias. Pero Dios no necesita de mí, para nada. Porque Él mismo enseñó, cuando hagas lo que tengas que hacer, di, siervo inútil soy. Porque lo que debí, lo que me correspondía hacer, eso hice. Eso reflexionábamos ayer, el hermano Kennedy dio un texto. Jesucristo no necesita de ninguno de nosotros. De ninguno. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando yo insisto porque esté en los cultos, no es porque me esté haciendo un favor a mí, sino porque quiero evitar que se desgracie más la vida de la que la lleva. Porque si alguien deja de venir a la iglesia por cuestiones banales de esta vida, se está desgraciando su vida. Y desde ahí está mostrando, cuando deja de venir por cuestiones banales, desde ahí está demostrando la desgracia espiritual en que está, la ruina espiritual en que está. Pero esto ofende. Esto le ofende. Dice que el Señor les dijo, esto ofende, como una manera de pregunta. Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Les ofendió decirles que Él era el pan que había descendido del cielo. Y sí, por eso les digo, la ofensa no fue el haberles dicho que le había dado de hartar, sino que les dijo que Él era el que había descendido del cielo. Él era el mismo Dios encarnado. Porque los judíos tenían un concepto que solo hay un solo Dios. Y si Él es el que descendió del cielo, entonces está diciendo que Él es Dios. Y eso ya les ofendió en sus conciencias, en su fe, en sus creencias. Dice, verso 66, desde entonces muchos, no dice alguno, ¿cuántos dice? Muchos. Muchos andan en la calle. Muchos se volvieron al mundo. Muchos abandonaron el camino de la fe. Yo le voy a decir algo, y yo lo he aprendido. El que es de Dios, Jesús, Juan lo dijo en la carta de Juan, el que es de Dios nos oye. El que es de Dios nos oye, dice, pero el que no es de Dios no nos puede oír. Y lo mismo dijo Jesús de sí mismo. El que es de mi Padre, las palabras de mi Padre, oye. Y por eso dijo, nadie puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si no le fue dado el Padre primero. Hermanos,
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esta palabra, volvieron atrás, quiere decir, volvieron a ser lo que antes eran. Volvieron a ser lo que antes eran. Y de sus discípulos, ¿por qué volvieron a ser lo que antes eran? Porque no habían dejado de serlo. Simplemente eran seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Andaban detrás de Jesús porque les convenía. Andaban detrás de Jesús porque miraron que era un benefactor. Andaban detrás de Jesús por mirar los milagros, por identificarse con Él. Y por cuando se diera la oportunidad de liberar al pueblo de Israel del yugo, del sometimiento de Roma, entonces ellos ocupar los primeros puestos. Pero no andaban detrás de Jesús porque realmente creían en Jesús, sino que andaban detrás de Jesús por los motivos equivocados. Y cuando alguien anda o ha creído o ha buscado a Jesús por un motivo equivocado, déjeme decirle que va a volver atrás. Va a volver atrás. Si buscó a Dios, si buscó a Jesucristo por los motivos equivocados, va a volver atrás. ¿Le hacemos un daño a Jesús? De ninguna manera. Él está en su gloria y nosotros aquí en la tierra. El que se hace daño es uno mismo. Al punto que dijo Jesús a sus 12 discípulos: ¿quieren acaso iros también vosotros? La puerta está abierta. No detengo a nadie. A la fuerza, decía alguien, ni los zapatos entran. ¿Quieren irse vosotros? Les decía, vayan. Pero ahí está la respuesta divina de una persona que realmente ha creído en Jesucristo. Y le pregunta Pedro: ¿a quién iremos? Miremos que hay una pregunta, un interrogante. ¿A quién iremos? ¿En quién nos apoyaremos? ¿A quién seguiremos? ¿A quién serviremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El apóstol Pedro había entendido que el único ser que en esta tierra le podía dar la vida eterna era Jesucristo. Pero la vida eterna, hablar de la vida eterna hoy en día, se ha vuelto tan ligero que a nadie le interesa. Que a nadie le interesa. Ayer que salí un rato con mi esposa a evangelizar, fui a visitar a un señor que predicamos y no ha podido venir, o no hemos acordado, o él no se ha dispuesto. Dijeron que estaban unos vecinos y les preguntamos si estaban yendo a la iglesia, porque la vez pasada nos dijeron amén. No, dice. Pues me regalan unos minutos y me vuelvo a parquear en el microbús. En lo que miraron que parqué el microbús, un anciano que ya está por estirar el caite. El palero anda detrás de él, hermano. Tal vez yo me vaya primero que él, pero el palero anda detrás de él. Sí, hermano, anda detrás de él. ¿Sabe lo que hizo? Salió en carrera para adentro. Las dos jovencitas que estaban ahí, les pregunté su nombre, me presenté a mi esposa, nos sentamos. La señora nos sacó una silla cortésmente. Se pusieron con el teléfono. Y yo le dije, ¿sabes qué, hija? Porque yo les dije, les voy a hablar de Dios. No busque ahí a Dios, le digo, porque Dios no tiene Facebook. Y la señora comenzó a prestar atención. Y donde miré el ambiente, comencé a predicarle sobre la condenación eterna, el infierno.
Y la señora quedó un momento que quedó espantada. Uy, qué cosa más horrible, dice. Y la señora estaba preocupada por las cosas que oía que le habían pasado al rico. Y que no había esperanza. Y que el rico estaba intercediendo en el infierno por los 5 hermanos que tenía. Y que así algunos familiares de ella podían estar intercediendo por ella. Y le dije, ¿dónde quisiera ir? ¿Al cielo o al infierno? Ah, yo quisiera ir al cielo. Para ir al cielo necesita tener a Jesucristo en su corazón. Ya no le gusta. Ya no le pareció. Hasta ahí nomás llegó. Y le invité a venir a la iglesia para que escuchara sin compromiso. Ahí a nuestro pasaje. Ahí vamos a ver cuándo. Tengo compromiso. Se queda. Mañana, déjeme ver. Parece que revisó la agenda que tiene en las nubes. No, estoy tallada a esa hora. Tengo que hacer. La vida eterna no le interesa a nadie. Así como no le interesó a esta multitud que seguía a Jesús. Le interesan los favores que le puede hacer Dios. Le interesan los beneficios que puedan obtener de Dios. Pero son tontos. Son tontos. Porque déjeme decirle que todo lo que pueda adquirir el hombre en esta tierra es efímero. Todo lo que el hombre pueda adquirir. Las riquezas de este mundo. Aún la salud. Va a llegar el tiempo en que va a tener que partir. Lázaro fue resucitado por el Señor, pero después volvió a morir. Todos los que resucitó el Señor volvieron a morir. Todos. Y la gente busca a Jesús por un favor en esta tierra, pero son tontos, porque no lo buscan por la vida eterna. Pero Pedro había entendido quién era Jesús, porque pasajes anteriores a este nos enseña que Jesús se había manifestado a ellos caminando sobre el mar. Y a Pedro lo había rescatado cuando estaba pereciendo. Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿En quién se refugia? La palabra refugio es apoyo. El refugio es aquello que nos da calor en tiempo de frío, que nos da protección, seguridad en tiempos de temores. Un apoyo, un refugio, un abrigo. ¿En quién? Por eso Pedro dice, ¿a quién iremos? Señor, y le dice Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Antes de Jesús habían venido grandes conquistadores. Alejandro Magno, Jerjes de Persia, Darío, que derrotaron al imperio más glorioso que ha existido en la historia de la humanidad, al imperio babilónico. Derrotó a los egipcios. Y han existido imperio tras imperio. Los imperios en los tiempos de Moisés, que era Egipto, los grandes faraones. Pero ninguno de ellos, déjeme decirle, le había asegurado a las personas la vida eterna. Por creer en Él, asegurarle la vida eterna. Aún en el día de hoy, que el hermano les va a enseñar, secta, ni uno solo de los líderes religiosos, en este caso Mahoma murió y está sepultado, y no le ofreció al pueblo que por creer en Él van a tener la vida eterna. Los budistas, Buda, no ofreció la vida eterna. Los millones de dioses de la India, ninguno de ellos ofrece ni asegura que por creer en ellos
van a obtener la vida eterna, ninguno de ellos. Y así, hermanos, muchos líderes de religiones, las famosas deidades, aseguran que por creer en ellos tendrán la vida eterna. Pero Pedro había entendido que solo en Jesucristo estaba la vida eterna. Y dice la Escritura, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? No sé si esta iglesia no llena su expectativa. No sé si lo que se predica o se enseña en esta iglesia no llena su expectativa. Es decir, no estamos a su altura. O quizás, por eso les digo, nosotros, nos ponemos primeramente nosotros. Tal vez por la sencillez en que predicamos, enseñamos, la insistencia de que le predicamos, de que perseveren en una comunión con Dios. Quizás usted necesita o espera escuchar algo más que la motive, que la haga sentir feliz, que la haga sentir realizada o que le permita llevar una vida placentera en este mundo. Quizás no llenamos su expectativa en esta iglesia. Y por eso se refugian en otras actividades cuando dejan de venir a la iglesia. Quizás sienten más placer en las cosas de este mundo cuando no dejan de venir a la iglesia, cuando dejan de venir a la iglesia. Sienten más placer, sienten más dicha, más gozo, más felicidad en las cosas de este mundo, en los entretenimientos de este mundo, en las actividades de este mundo. Siente más placer en que la llega a visitar un familiar que en que le hable Dios a través de su palabra. Y por eso le digo, quizás esta iglesia no llena sus expectativas, porque en esta iglesia no se promueve las emociones. Quizás si estuviera en aquellas iglesias donde brincan, donde saltan, donde corren, donde hay música emotiva, donde la gente le gusta llenarse de baba. Sí, la gente ahí le gusta llenarse de baba porque a cada ratito están repitiendo el baba, baba. Y quizás nosotros no estamos a esa altura todavía para llenar esa expectativa de emociones que la gente busca. Pero lo único que sí le aseguramos es lo que dijo el apóstol Pedro. Aquí le enseñamos palabras de vida eterna. No le vamos a enseñar cómo usted pueda sentirse dichoso, feliz, realizado, exitoso en esta vida. Cómo usted pueda sentirse el campeón de esta vida, el hijo predilecto de esta vida. No le podemos enseñar eso, pero sí le podemos enseñar palabras de vida eterna. Pero si esas palabras de vida eterna no son suficientes para llenar esas expectativas, entonces va a volver atrás. Va a volver atrás, como lo hicieron muchos discípulos. Pero déjeme decirle que una vez que vuelva atrás, no hay retorno. Hay gente que he visto, se va de aquí y se van a otra iglesia. Varios. Pero al poco tiempo de estar en esa iglesia, se regresan otra vez porque se les pasó las emociones. Y no vuelven aquí porque les da vergüenza. Por vergüenza no vuelven aquí. Porque como supimos que andaban allá y allá no les llenaron lo que buscaban, entonces les da pena volver aquí. A como dicen, volver aquí con la cabeza agacha.
¿Les da pena? Hermanos, espero que en esta noche todos los aquí presentes podamos decir lo que dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. Pero no solo decir, sí, tú tienes palabra de vida eterna, sino decir toda la frase que dijo el apóstol Pedro. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Amén. Tú eres el Cristo. Tú eres la vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene nada en esta vida. Porque todo lo que tiene, un día se le va a ir. Un día se le va a ir. El arroz, usted compra un quintal de arroz y se siente, wow, llené de provisión la casa, quintal de arroz, 50 de frijoles, el galón de aceite, y se siente uno sabroso, porque se quitó un peso de encima y sabe que tiene comida para todo el mes, pero al final del mes vuelven aquellos escalofríos, vuelven aquellos dolores de cabeza y aquel desvelo, porque ya mira que bajó y no hay nada en la bolsa. Así es todo en esta vida. Por muy atractivo que sea, hoy lo tenemos y mañana no. La gente que tiene dinero no tiene nada. Yo he aprendido un principio de esta vida. El dinero no tiene dueño. Un billete lo tengo yo ahorita y después lo puede tener cualquiera de ustedes, el mismo billete. Porque el billete que tengo yo ahorita lo ocupé para pagar ahí en la venta y después se lo dieron devuelto a alguien que fui a comprar. Y así anda, por eso le llaman circulante, porque anda circulando por todas las personas, por todas las manos, porque nadie lo puede retener y decir, yo soy el dueño de este billete. El dinero no tiene dueño. Y nosotros somos locos y enfermos que creemos que tenemos dinero. El dinero no tiene dueño. No tiene dueño. Lo único que podemos tener en esta vida es la vida eterna. Y decir cómo haber buscado a Cristo por los motivos correctos y que Cristo sea nuestro apoyo, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro estandarte. Y podamos decir como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? No solo en los tiempos de angustia, porque aquí no habían tiempos de angustia, aquí no habían tiempos de escasez, aquí no habían tiempos de enfermedad, aquí no habían tiempos de dolor ni de conflicto, aquí había un tiempo de demostrar quién era quién era verdaderamente el que había creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Muchos se fueron, muchos se fueron. Juan decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Para dar a conocer que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Salieron de nosotros. Y así, yo la vez pasada, una de las hermanas que quedó asustada, yo le dije, aquí se han bautizado más de 100 personas. Ahí donde lo ve. Más de 100 personas se han bautizado aquí. Más de 100. ¿Y dónde están? Sabrá Dios. Porque no se trata, hermano, de que busquemos a Dios por los motivos equivocados. Se trata de que lo busquemos porque realmente hemos creído que Él es nuestra salvación y Él es nuestra vida eterna. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. ¿Quién es tu refugio? ¿En quién has creído? ¿Buscaste a Dios por los motivos correctos o por los motivos equivocados? Pero Pedro dijo, el Señor les dijo, ¿quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Cuando miró que muchos dieron la vuelta y volvieron a ser lo que eran antes. Si usted ha visto que hay algunos que dan la vuelta y volvieron a la pasada manera de vivir, no se aflija. Pedro no se afligió. Pedro no se angustió. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
piense en esa vida eterna que Cristo le ha ofrecido. Usted la puede comprar, usted la puede adquirir a través de un trabajo, por ser un buen esposo, por ser una buena esposa, por ser un buen hijo, por ser un buen trabajador, por ser un buen vecino. Por eso usted puede adquirir la vida eterna. Usted puede adquirir la vida eterna únicamente por haber creído de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted lo ha hecho, dele gracias a Dios por haberlo traído a los pies de Jesús. Gracias, Dios, por darnos la vida eterna. No existe nada más valioso en esta tierra y en esta vida que el regalo de la vida eterna que tú nos has dado. No existe nada más valioso, Señor. Muchos la subestimamos, lo tomamos a la ligera, no la cuidamos y quizás no le damos la debida importancia que le debiéramos de dar. Muchos, Señor Jesucristo, han dado la espalda como aquellos que te abandonaron porque escucharon que tu palabra era muy fuerte cuando tú dijiste que eras Dios encarnado. Y como tal, te debemos respeto, te debemos gloria y te debemos honra y entero servicio a ti. No podemos decir que somos siervos tuyos si no le damos el verdadero significado a la palabra de siervo. No podemos decir que somos hijos tuyos si no estamos viviendo como verdaderos hijos tuyos. No podemos decir, Señor, que somos cristianos si no nos estamos identificando contigo, Señor Jesucristo. Si no estamos siguiendo tus pisadas, si no estamos siguiendo tu palabra, si no estamos perseverando en ella, en tu gracia, en tu favor, si no estamos viviendo para ti, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Si con la menor cosita que se nos presenta, te damos la espalda, nos olvidamos de ti. Con la menor cosita que se nos presenta, renunciamos fácilmente al compromiso de estar atendiendo el consejo sabio de tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces hemos actuado como esa multitud que dejó de escucharte. Otras veces han dado la vuelta muchos porque se han ofendido con tu palabra. No les gusta oír la verdad, que son pecadores y que necesitamos esforzarnos cada día más por la gracia que es en Cristo Jesús. Otros buscan diversión, entretenimiento o pasatiempo en la iglesia y no lo encuentran, entonces se retiran. Te han buscado por los motivos equivocados. Que en esta noche cada uno de los fieles que estamos es porque hemos creído en ti, que eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que tú habitas en nuestros corazones por la fe que es en Cristo Jesús, para gloria eterna de Dios Padre. Amén.